Em, Muy bien, buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Junto con saludar a nuestros invitados, ya los vamos a presentar, pero en primer lugar veamos la cuenta. Y hay cuenta, secretaria, por favor. Está sin audio, Jimena. Hay una correspondencia de la Directiva Nacional de la Asociación Yo Cuido, Comisión Regional de Derechos Humanos de la región de O'Higgins, y un colectivo de mujeres que cuidan a los familiares con discapacidad y enfermedades crónicas, en la que solicitan el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos en el cuidado de estas personas y sus cuidadoras durante la pandemia mundial por el COVID-19. Además, solicitan un proyecto de acuerdo sobre la materia, que se realice una sesión especial por este tema y que se investigue la muerte de su compañera, la señora Jessica Hidalgo, y además de otros oficios solicitados con información. Eso sería en materia de cuenta, además de las excusas, del académico de la Universidad de Chile, el señor Salvador Villaleo, que tiene compromisos anteriores y no puede estar en esta sesión. Bien, gracias por la cuenta, Jimena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios? Si les parece, podríamos tomar lo que nos envía esta organización Yo Cuido y ver si es que, o sea, yo me podría comprometer a presentar una propuesta. Ellos proponen un proyecto de acuerdo, algunos oficios, podríamos revisarlos y ver si hay acuerdo en la comisión, pero en el fondo podemos verlo en paralelo después de la sesión en algún otro momento, así que habría acuerdo de presentar un proyecto de acuerdo o bien oficios. Bien, si no hay más temas con la cuenta, ¿nos puede indicar a quién tenemos hoy día, Jimena, por favor, de invitados? Tenemos en primer lugar al director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile, señor Marcelo Isaacson, junto al abogado Daniel Hasson, al profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos de la Universidad Católica, señor Álvaro Paul, y a la directora del Centro de Derechos Humanos y profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, la doctora Lidia Casas. Asimismo, la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, y en representación del subsecretario general de Gobierno, la asesora jurídica del Ministerio, señora Rocío Claramunt, y doña Katia Aguilera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Gracias por aceptar la invitación a venir a exponer a la comisión, a dar su opinión sobre el proyecto de ley. Estamos en periodo de audiencia, ya terminando la fase de audiencias. Y le vamos a dar entonces la palabra en primer lugar. La idea es en unos 15 minutos, 20 minutos máximo, una presentación y opinión sobre el proyecto de ley al representante de la comunidad judía en Chile, señor Marcelo Isaacson. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, les agradecemos en nombre de la comunidad judía esta invitación. Quiero saludar muy cordialmente al presidente, el senador Latorre, al senador Iván Moreira, al senador Alejandro Navarro, al senador Felipe Cast, y agradecerle a la secretaria Jimena Belmar y a Elizabeth Donoso, que nos han ayudado mucho en esta gestión, y por supuesto saludar a la subsecretaria Lorena Recabarren. Como mencioné anteriormente, muchas gracias por, como comunidad judía tenemos, creemos que tenemos mucho para aportar en esta intención de reforma de la ley antidiscriminación, y para eso, y no dilatarme mucho más, los voy a dejar con el abogado Daniel Hasson, penalista y profesor de la universidad, quien nos se va a dirigir a los presentes. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí.
Okay. Por su intermedio, saludar a todos los presentes y reitero el agradecimiento por la invitación. Y no puedo partir esta presentación sino mencionando que, sin perjuicio de que le compete al legislador la creación de normas para todos los ciudadanos y para todos los residentes de nuestro país, es muy positivo y se valora genuinamente esta invitación en la que estamos ahora, y han estado diversos organismos de la sociedad civil, múltiples organizaciones, profesores de la materia, y consideramos que sin duda es la mejor forma de discutir y elaborar normas que nos atañe a todos como la sociedad que queremos construir. Dicho lo anterior, la presentación que haré a continuación la voy a sistematizar en 3 puntos. El primero va a recoger aquellos aspectos esenciales que merecen opinarse respecto de este proyecto de ley. Lo segundo es una idea respecto a la ley antidiscriminación desde una perspectiva preventiva. Y la tercera es integrar a esta función preventiva una función reactiva. Ahora bien, respecto al proyecto de ley, mencionar que va en la línea correcta, sin embargo ello no es suficiente. En ese sentido mencionamos que hay aspectos que el boletín 12.748-17 pudiese adaptar, y esto siguiendo la línea de organismos que lo han mencionado, tanto como la OFEM, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Igualdad, representantes de pueblos originarios, migrantes, entre otros. En consecuencia, y los aspectos que queremos mencionar son, lo primero es que sería muy positivo incluir definiciones razonables y legítimas a modo de distinguir lo que realmente quiere proteger esta ley. Esto en atención a que el principio de igualdad sí admite distinciones en la medida que estas distinciones sean legítimas. En consecuencia, sería positivo incluirlas y definirlas en esta ley, en este proyecto de ley. Luego, estimamos positiva la propuesta que se hizo del Instituto de Igualdad respecto a la sugerencia de una redacción que contemple una discriminación directa e indirecta. En dicha oportunidad, en las sesiones pasadas, la abogada Catalina Lagos mencionó que podría redactarse una frase que diga que tenga por objeto, sería discriminación directa, o resultado indirecta, y eso consideramos que es positivo porque contempla las dos aristas de la discriminación. Por otro lado, sostenemos que es correcta lo mencionado por Constanza Valdés respecto del artículo, del inciso tercero, el artículo 2, que viene a mal ponderar los derechos fundamentales, puesto que quedó redactada, y no sé si esa era la intención, pero quedó mal redactada de una forma tal que nos deja en una suerte de idea de que hay que ponderar esos derechos fundamentales en torno a lo que se establece, más que entender que todos los derechos fundamentales son principios básicos para la convivencia en términos sociales. Entonces, quizás una de las propuestas sería volver o revisar la redacción de esa norma. En otro punto, consideramos que es correcta la eliminación del inciso tercero del artículo 12, que impone una multa a quien denuncia sin fundamento, y esto en atención a que no tiene mucho sentido imponer una regla más gravosa a una persona que denuncie y que no haya contado con todos los antecedentes para fundamentar dicha denuncia, sobre todo considerando que estamos en el marco de una ley que esto pudiese provocar estigmatizar aún más a grupos vulnerables, y que, por cierto, nuestro ordenamiento jurídico sí contempla lo que son conocidas como las costas judiciales. Entonces no tiene mucho sentido seguir con esa multa, y va en la línea correcta de eliminar lo recién mencionado. Luego, compartimos algunas intervenciones anteriores que se hicieron respecto a lo llamativo que surge de la lectura de que se haya implementado una suerte de exculpación o justificación respecto de al que utilice mal esta ley. Consideramos que es innecesario, y
y así no funciona el ordenamiento jurídico, no se pone en el mal uso de una norma, porque es entender a priori que se va a mal utilizar, y creo que no es el espíritu que se tuvo a la vista para la redacción de esto. Y consecuente con lo anterior, recordemos que esta ley, la idea es proteger a las personas más vulnerables, y que la ley antidiscriminación tiene un objetivo mucho mayor, cuestión que me invita a pasar al segundo punto de los capítulos que les quiero comentar, y es entender la ley antidiscriminación como algo mucho mayor y con su función preventiva, y en ese contexto agarrar la idea de que el proyecto bien corrige y plasma la idea de prevenir la discriminación y promover y garantizar el principio de igualdad. Entonces, a propósito de la palabra prevenir, es importante que realmente se cumpla la prevención. En ese sentido, se recomienda incorporar, por ejemplo, mecanismos concretos para ejercer facultades de prevención, como bien podría ser la facultad judicial de adoptar medidas de prevención, y por otro lado, creemos sustantivo formar o potenciar una institucionalidad capaz, y bueno, y acá probablemente sea necesario contar con el patrocinio del Ejecutivo, pero una institucionalidad capaz de recoger todas estas iniciativas en materias de antidiscriminación y materias de protección de la igualdad. Sin embargo, no todo es negativo, es pertinente hacer algunos reconocimientos. Actualmente sí contamos con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un Ministerio del Trabajo y Prevención Social, un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que tenemos a la hora es un modelo difuso, en donde existen distintas medidas que se están implementando en cada uno de los ministerios, y se está dificultando que una institucionalidad, que un órgano central, a lo menos pueda coordinar, capacitar, apoyar todo este tipo de iniciativas que se están realizando, y además, sumado a que debiese existir un órgano capaz de analizar estadísticas, hacer un seguimiento de los casos, y lo más relevante es, lo que dije al principio, es coordinar intersectorialmente para no repetir medidas. Y luego en este punto sería positivo contar con un plan estatal, entendiendo que las políticas públicas van cambiando según el gobierno de turno, y se van lógicamente priorizando, y así responde la democracia, pero es importante entender que esto va un paso más allá y tiene que ver con el Estado y con la sociedad que queremos construir. Por lo tanto, sería positivo y consideramos se tenga bien crear o potenciar, ya sea el INDH u otro organismo, que contemple todo este tipo de medidas a mediano y largo plazo. Por otro lado, en este tipo de instituciones se tienen que encargar de diseñar políticas públicas y promover una normativa interna y asesorar a distintos organismos. Hay organismos, aparte de los ministerios que expresé, que no cuentan con, o quizás no tienen unos protocolos internos para respetar todo este tipo de discriminación. Entonces, claramente sería positivo que exista un apoyo a nivel de Estado. Y esto, de nuevo, con independencia de la independencia de la agenda de turno del gobierno. Y luego, por último, reiterar que no es del caso hacer mención a y a discutir solamente en esta intervención si es que es el INDH u otro organismo separado o un organismo alojado en el INDH. Aquí lo relevante es constatar que se necesita un organismo autónomo, dotado de mayores facultades y que logre luchar contra la discriminación, y en este sentido facultarlo para que tenga un marco íntegro y que tenga una legitimación activa suficiente para accionar y promover estas medidas. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que sería clave en este sentido preventivo que estamos hablando es que en materia educacional, por ejemplo, existe un programa que contemple prácticas educacionales con el fin de dar un efectivo reconocimiento a la diversidad de orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo, que es fundamental en estos días, un reconocimiento del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios que están en nuestro país, respetar a los grupos migrantes, y discriminaciones, por cierto, motivadas por antisemitismo, islamofobia, entre muchas otras.
En ese sentido, esa es una de las ideas de prevención a través de la educación que se puede lograr. Finalmente, no podemos olvidar que a propósito de la discusión de este proyecto de ley, la ley antidiscriminación se inició por un mensaje en 2005, el cual su finalidad era erradicar toda forma de discriminación, lo cual no se ha logrado a la fecha, y ello impulsa que tengamos ahora que hablar de un poco la función reactiva. Con esto paso al siguiente punto, que es expresar la idea de que en aras de hacer más eficaz y coherente la legislación de nuestro país, podemos apreciar que la legislación comparada existe un cierto esfuerzo por crear normas que sean antidiscriminatorias. Esto en atención a que existe una enérgica reacción de la comunidad internacional para afrontar el germen del clima criminal que emana de las acciones discriminatorias. Recordemos que no se quedan, por lo general, las acciones discriminatorias en solo eso. Por lo general, lamentablemente, avanza. En consecuencia, consideramos y proponemos como una prioridad proteger a las minorías contra daños materiales, morales, derivados de conductas gravemente discriminatorias, motivadas del odio, por motivos de razones raciales, étnicas, orientación sexual, religión, creencia, islamofobia, antisemitismo, de nacionalidad, etc. Pero no podemos convivir en una sociedad que permita ese tipo de cosas. Entonces es necesaria una superación de prejuicios fuertemente arraigados en nuestra sociedad, lo cual volvemos al punto anterior, que es necesario un enfoque preventivo que sea capaz de educar y logre superar aquellos prejuicios arraigados en nuestra sociedad, pero a la vez un enfoque reactivo que sea capaz de extender la esfera de protección contra la discriminación, puesto que al momento no tenemos algo así. Y precisamente por algo que dije hace unos minutos, que es se da el carácter irracionalmente agresivo que a menudo tornan las discriminaciones y que luego se tornan en cosas más violentas, como lo hemos visto en toda nuestra historia y como se ve en todos los tipos de casos que podemos analizar de la materia, y por ello estimamos necesario extender la protección penal. Y en ese contexto, Uruguay, por ejemplo, por mencionar un país latinoamericano, tiene un tipo que dice... un tipo que se llama incitación al odio, desprecio o violencia a determinadas personas, y así lo contemplan otros países, tanto tales como Brasil, Bolivia, Holanda, Francia, Portugal, España, Alemania, obviamente, entre otros. Por otro lado, no es menor decir que se necesita un tipo penal. Entendemos que el derecho penal es de última ratio, pero las medidas preventivas han fallado y la sociedad ha incrementado comportamientos discriminatorios, violentos, e incitaciones al odio en contra de minorías, de todos los grupos que he hecho mención en esta presentación. Entonces, requerimos que el Estado se haga cargo de esto, porque la función preventiva no ha sido suficiente. Entonces toma fuerza una política criminal de establecer algún tipo penal, puesto que la circunstancia agravante que tenemos ahora, y que me voy a referir un poco después, no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos en Chile? Un aumento de la migración y conflictos que están generándose con pueblos originarios, aumentos de la violencia a minorías sexuales, y es necesario revisar la idea de que se establezca un delito de incitación al odio, que sabemos existe un proyecto y existen varios proyectos de ley tramitándose al efecto, pero es necesario que esta ley lo contemple y lo contemple de forma íntegra, de forma tal de lograr erradicar la discriminación. Por otro lado, es importante hacer presente que si bien la ley antidiscriminación actualmente sí logró contar o logró estipular un agravante no es un tipo penal claramente, sino es una circunstancia que aumenta el reproche, porque una conducta, nuestro legislador lo estima que es mayor o que es más gravoso, ¿verdad? Sin embargo,
Hay menos de 10 sentencias que han usado esta agravante, es muy difícil usarla, y un tipo especial al efecto sería, a nuestro juicio, positivo, y dicho sea de paso, que cuente con una legitimación activa en la medida de que cuando se afecte a una colectividad, esta colectividad puede hacerse parte. En este sentido, sería, y la invitación y la propuesta que se hace es un delito que sancione la promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, etnia, antisemitismo, islamofobia, de religión, de creencia, de orientación sexual, razones de género, enfermedad o situación de discapacidad. Y esto es porque se estima necesario tener un tipo penal para elevar el rango de bien jurídico y que es esencial para la dignidad y la igualdad de las personas, y es un derecho a no ser discriminado, y va innegable al hecho de que tenemos que prevenir la violencia que va ligada a la discriminación, y la discriminación, como lo he dicho a lo largo de mi presentación, es la antesala de la violencia. Somos conscientes de que se están tramitando otros proyectos de ley, sin embargo, nada obsta de que los legisladores, si lo tienen a bien, pueden refundar o pueden tener a la vista distintos boletines, tales como el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, 11424-17, que está en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y asimismo, otro que es relevante es el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, boletín 7130-07, que se inició el 2010, y que también se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. En conclusión, lo que es importante es lo que es importante y queremos plasmar en esta presentación es que Chile cuenta con las herramientas para tener un liderazgo en materia de erradicación de la discriminación, y creemos que esto es posible. Reiteramos, sin embargo, y somos conscientes que sí se han hecho medidas, tanto del gobierno, el gobierno anterior, sí se han hecho medidas contra la discriminación, pero también somos conscientes de que no han sido suficientes. En ese sentido, reiterar que el proyecto va en la línea correcta, pero es posible, y esta es una invitación a pensar un poco más en grande y crear un marco antidiscriminatorio que esté a la altura de los tiempos. Y por cierto, sería ideal vivir en una sociedad en que no existan situaciones estructurales de desequilibrio o de desigualdad, en que distintos colectivos sociales deban poseer mecanismos para resistirse al discurso de odio, y ojalá no fuese necesario tener que proponer el recurso de última ratio como es la pena. Pero como he tratado de expresar, y como consta en los hechos de las últimas décadas, no parece posible erradicar la discriminación, sino de una forma preventiva a mediano y largo plazo, y reactiva estableciendo un tipo penal específico al efecto. En consecuencia, para cerrar, esta ley antidiscriminación integral es necesario que abarque un enfoque institucional con herramientas preventivas y reactivas. Y finalmente, me despido nuevamente agradeciendo la invitación, y la invitación que ha tenido la comunidad judía, y que tengan a bien las propuestas que hemos planteado en esta presentación y las que se han planteado y se han recogido en las sesiones anteriores ante esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a Daniel y a Marcelo como representantes de la comunidad judía en Chile. Vamos a escuchar las presentaciones y al final preguntas y comentarios de nuestros invitados. Le quiero dar la palabra ahora al profesor Álvaro Paul. Sí, profesor. Sí, Paul. Paul. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes, señor presidente, señores senadores, señora subsecretaria. Les agradezco mucho la oportunidad, les agradezco mucho la oportunidad de poder presentar ante la comisión. Antes de comenzar, quisiera contarles una anécdota.
es algo sin ninguna relevancia, pero recuerdo que en un momento, cuando yo estaba en la universidad, un compañero y una compañera, ambos santiaguinos y buena gente, estaban discutiendo y me pidieron intervenir para ayudar a resolver una discusión que tenían. La discusión era sobre el significado de una palabra básica en francés y yo digo, bueno, mi compañera es la que tiene la razón. Y ella, atendido lo que yo dije, no hay nada mejor que decir, viste, hasta Paul, que es de La Serena, sabe. Con eso solo quiero decir que finalmente todos hemos sido discriminados por un motivo u otro, todos somos víctimas de prejuicios, ya sea por origen, por cómo se piensa, por cómo se actúa, y eso la gente que no pertenece a ningún grupo tradicionalmente vulnerable. Entonces, ¿cómo será aún con las personas que sí pertenecen a uno de esos grupos? Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, si todos sufrimos discriminación, las demandas por la ley Zamudio tendrían que ser cientos, pero no. Curiosamente, hay estudios de la Fundación Iguales que nos muestran que hay alrededor de 70 denuncias por año. ¿Por qué se demanda tan poco, entonces? ¿Por qué se demanda tan poco? Bueno, hay distintas respuestas que se pueden dar a esto, y uno podría decir que, bueno, quizá es porque consideramos que cierto nivel de discriminación es parte de la vida, porque los que sufren discriminación prefieren dar vuelta a la página, porque no se le da suficiente importancia al asunto como para demandar, o porque la persona que sufrió la discriminación no quiere ser revictimizada. ¿A qué vamos con esto? A que el éxito o no de una acción judicial no se puede medir por el número de demandas. En ese sentido, uno podría pensar muchas reformas, muchísimas reformas para hacer que la ley Zamudio se use más, pero eso no significaría necesariamente que con esto se está mejorando la ley. Podría decirse que hay distintas medidas según las cuales se podría decir que una ley como la ley Zamudio es mejor. Podría decirse, por ejemplo, que es buena si es que tiene ciertas ventajas respecto de otro tipo de acciones judiciales, si genera una mayor conciencia de lo negativo que es la discriminación, y en tercer lugar, bueno, que la ley misma no vulnere otros derechos. En relación con el primer punto, es decir, que tenga ventajas respecto de otras acciones, la ley Zamudio tiene varios aspectos que son bastante más favorables que otros recursos, como el recurso de protección. Pero, bueno, no voy a poder yo profundizar en esto porque tenemos poco tiempo para presentar, y también porque no soy experto en materia de derecho procesal nacional. En relación con el segundo punto, el punto de generar conciencia, no creo que yo pudiera decir que soy aventurado al decir que la ley ha tenido un impacto bastante relevante. Difícil de medir, pero muy relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy frecuente oír hablar de la ley Zamudio como algo que la gente tiene presente, y no solamente por parte de presentadores de noticias de televisión, sino que también en conversaciones privadas del ámbito cotidiano. Entonces, el segundo punto me parece que también nos muestra que la ley ha sido efectiva. Y por último, en el tercer ámbito, es decir, que la ley misma no vulnere otro tipo de derechos, también podría decirse que esta ley es adecuada porque al menos yo no he leído en la doctrina ningún reclamo por intromisiones arbitrarias de la ley en el ejercicio de los derechos constitucionales. Ahora, refiriéndonos al contenido mismo del proyecto, observamos que tiene muy buenas intenciones justamente porque busca que la ley sea más usada. Sin embargo, como decimos, puede no ser acertada la premisa de la que parte, que es una deficiencia de la ley Zamudio. De hecho, algunas de las reformas que se proponen podrían quizá tener un efecto negativo en lograr este equilibrio complejo que tiene que tratar de lograrse en sociedades entre los distintos derechos. Debe evitarse privilegiar
un derecho por sobre los otros, porque de lo contrario se termina afectando al mismo ser humano, porque el ser humano es un ser complejo con muchos intereses distintos y por lo tanto no se puede decir que hay un interés en particular que derriba a todos los demás intereses, especialmente considerando que la no discriminación no es un derecho con una jerarquía especial dentro de los derechos, ni en el ámbito nacional, ni en el ámbito internacional. Aquí uno podría hacer una salvedad muy breve, pero que voy a dejar como nota después de mi presentación. Entonces, hacer que la no discriminación, por decirlo así, sea un derecho que derribe todos los demás derechos sería desequilibrar este balance que hay entre los distintos derechos. Pero vamos a entrar entonces en cada punto en concreto porque no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, una cosa que consideramos que podría ser relevante tener en consideración es que se busca que la discriminación sea una ofensa autónoma, es decir, que no sea necesario que el acto busque una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos. El problema de esto es que puede terminar quitando el umbral de tolerancia que debe existir respecto de las diferencias que legítimamente puedan hacer los privados. ¿Por qué? Porque es distinto si es que una diferencia la hace el Estado, y que uno podría decir que en ese caso siempre tienen que dejarse sin efecto esas discriminaciones arbitrarias, que las que hacen los individuos particulares. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma el ser humano en el actuar privado no son necesariamente racionales y permiten y en general se entiende que es permitido hacer discriminaciones arbitrarias. Y esto se observa, por ejemplo, en materia de derecho a la vida privada, porque, bueno, es absolutamente razonable que uno haga distinciones entre personas que tienen un cierto fenotipo y personas que tienen otro fenotipo. ¿Por qué? Porque la atracción física es algo absolutamente arbitrario. También en cosas como el derecho o la libertad de asociación. Es absolutamente arbitrario que a una persona le guste Everton en lugar de Huachipato, por ejemplo. Entonces, en el ámbito privado es razonable hacer ciertas diferenciaciones y, por lo tanto, este umbral de tolerancia que plantea el que la discriminación esté ligada a entorpecer el ejercicio de otros derechos, me parece que en general es adecuado. Como decíamos, si es que la ley Zamudio fuese aplicable solamente al Estado, el cambio que se propone sería adecuado, pero no estamos en una ley en un proyecto que busca aplicarse así. Bueno, en este punto, en el punto de las materias de discriminación privada que son aceptables o no, es bien interesante un artículo de alguien que presentó ante la comisión de José Manuel Díaz de Valdés, que se refiere a qué criterios se podrían usar para decir que discriminaciones podrían ser arbitrarias cuando las hacen los privados. Bueno, volviendo a esto de que la discriminación sea vulnerada en forma autónoma, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se quita el enlace que se hace entre la discriminación y la afectación de derechos, se podría terminar sancionando incluso las expresiones discriminatorias, las simples opiniones o acciones de carácter expresivo. En principio no hay ningún problema con eso, ¿eh? No hay ningún problema de principio con prohibir las simples expresiones discriminatorias, pero solo hago presente que por la interacción que se produce entre la expresión y el derecho a la libertad de expresión, y lo que dice el artículo 19, número 12 de la Constitución, una norma de esa naturaleza tendría que ser aprobada con quórum calificado. Este quórum calificado no sería necesario si se mantiene, bueno, por lo menos a mí me parece que no se requeriría este quórum calificado, aunque podría estar equivocado, si es que se mantiene este enlace entre la vulneración de derechos y la expresión discriminatoria. Un segundo tema que querríamos tratar es que, según lo que se lee en el proyecto de ley, se busca reemplazar la expresión en particular por en especial en el artículo 2, con la finalidad de decir que se hará un escrutinio estricto siempre que se haga referencia a alguna categoría sospechosa que se enumera en ese artículo. Eso me parece que es interesante, pero
de algún modo, al agregar en este listado de categorías sospechosas la expresión o cualquier condición social, me parece que se termina borrando con el codo lo que se escribió con la mano, porque finalmente al agregar esa cláusula abierta, cualquier diferencia basada en cualquier diferencia observable podría hacer que esta nueva categoría quepa dentro de aquellas que tendrían que ser objeto de escrutinio estricto. Si hay alguna cosa que no queda clara, por favor, díganme, yo feliz de contestarlo. Pero a lo que voy es que la ley establece una serie de criterios, se busca, por lo que se lee en el mensaje de este proyecto de ley, que tales criterios sean analizados con un escrutinio estricto. Sin embargo, se agrega dentro de los criterios o cualquier otra condición social. Al agregar eso, cualquier criterio tendría que ser objeto de escrutinio estricto, con lo cual no habría ninguna preferencia a los criterios que se establecen ahí. Un tercer punto que quisiera tocar es que se elimina el tercer inciso del artículo 2, que es el que dice que se consideran razonables las distinciones basadas en el ejercicio de otros derechos. Se entiende perfectamente por qué se quiere hacer esta modificación, porque aquí, al leer la norma, uno ve que se hace una presunción de derecho, es decir, una presunción que no admite prueba en contrario, de que la distinción es razonable cuando la otra parte alegue fundarse en algún derecho de los ahí mencionados. Y esa afirmación es muy tajante y no permite percibir sutilezas que en realidad deben existir y que tendrían que ser valoradas por el juez. Sin embargo, nos parece que no sería adecuado tampoco irse al otro extremo y no referirse a estos otros derechos, principalmente porque esta ley se busca aplicar a particulares. Y mientras que no existe en el derecho constitucional un derecho a la no discriminación por parte de particulares, sí existen derechos de particulares, otros derechos de particulares que son los que están mencionados en la norma, que sí juegan con una ley de no discriminación. Y aunque la ley de no discriminación no diga nada en relación con estos derechos mencionados en el artículo 2, al tener estos derechos una jerarquía o un rango constitucional, a diferencia con lo que ocurre con la no discriminación por parte de privados, de todos modos, los derechos constitucionales van a gozar de una cierta jerarquía. Entonces, finalmente, si la ley no establece esta exclusión de las discriminaciones basadas en estos derechos específicos, me parece que en el fondo no se cambiaría nada, pero el problema es que si se elimina este párrafo se va a terminar generando expectativas que serían defraudadas en aquellas personas que requieren o que quieren usar esta ley. Entonces, lo que yo les diría que podría ser quizá una idea distinta sería no eliminar este párrafo. Eso me parece que no sería adecuado por esto de generar expectativas que serían defraudadas, pero sí quizá no mantenerlo como una prohibición de una presunción de derecho. Entonces, no establecerlo como algo que impide que la no discriminación en algunos casos concretos sea considerada más razonable por los jueces. Entonces, yo lo que les digo es que si en vez de partir el artículo diciendo se considerarán razonables las distinciones, bla, 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 decir se presumen razonables si es que se quisiera mantener una presunción legal y no de derecho, o si se quiere dejar que sea el juez el que lo decida, señalando esta ley no prohíbe las distinciones, exclusiones, bla, bla, bla. Eso me parece que sería algo que sería un justo, o sea, un medio adecuado entre la idea de que existen derechos constitucionales que no pueden ser dejados sin efectos por una ley de rango inferior, pero por otro lado, no crear expectativas que van a ser defraudadas finalmente. Y el último punto es en relación con la eliminación del inciso 3 del artículo 12, es decir, la norma que aplica al demandante una multa en caso de una denuncia que carece de todo fundamento. Es cierto lo que decía el señor Jason, que en realidad esta es una norma excepcional, pero
es una norma excepcional, diría yo, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque esta norma no busca sancionar a los que presentan una demanda y finalmente no son capaces de probarla, sino que a aquellas personas que buscan abusar del derecho. Es decir, aquellas personas que no tenían ningún fundamento y que finalmente lo que quieren hacer es quizá afectar al demandado por un motivo u otro. A mí me parece que un tema que es importante tener en consideración es que las personas demandadas por este tipo de proceso muchas veces, con la sola presentación de la demanda, ya tienen una sanción en los medios de comunicación social. Ya tienen una sanción porque tienen la obligación de contratar abogados para defenderse, y en muchas ocasiones las personas que son demandadas son personas de esfuerzo, por lo que son siempre sancionados, uno podría decir, con la presentación de una demanda de esta naturaleza. Entonces, lo que busca hacer esta norma es sencillamente no incentivar este tipo de demandas que sean del todo infundadas. Nótese que la redacción dice carecen de todo fundamento. Ni siquiera dice que carezcan de fundamento, carezcan de todo fundamento. Entonces, a nosotros nos parece que en relación con el derecho procesal moderno y la prohibición del abuso del derecho, sería incluso bastante adecuado, no solamente que en este caso se establezca esta sanción al abuso del derecho, sino que se estableciera en todo el ordenamiento jurídico. Pero es cierto lo que decían, que esta norma es una norma excepcional. Por último, eso, yo solamente quería hacer notar estos 4 puntos que me parece que podrían generar algunos problemas, y quería también hacer presente que partir de la base de que la ley Zamudio no está siendo efectiva, quizá no es una premisa del todo correcta. Y quizá quisiera concluir haciendo notar que las intenciones de este proyecto de ley son muy buenas, porque busca erradicar los actos y omisiones de discriminación arbitraria, pero hay que recordar que nunca va a haber una ley perfecta. Todas las leyes finalmente terminan entrando en el juego de equilibrios, especialmente cuando esto ocurre en materia de derechos humanos, y hay veces en que la perfección es enemigo de lo bueno y el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, como podría ocurrir, por ejemplo, si finalmente se termina incentivando un uso de esta acción sin ningún tipo de consideración a las pruebas, etcétera. Pero finalmente eso es algo que tienen que meditar los parlamentarios. Así que muchas gracias nuevamente por darme la posibilidad de presentar. Muy bien, muchas gracias, profesor Álvaro Paul. Y por último, le quiero ofrecer la palabra a la profesora Lidia Casas de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, señor presidente de la comisión. Mis saludos a la señora senadora Adriana Muñoz, a los señores senadores allí presentes y también a la señora subsecretaria. Creo que la sesión que hoy día nos convoca es de gran relevancia. Y quisiera plantearlo desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con el alcance histórico que ha tenido la ley 20.069, la cuestión sobre la definición misma y el alcance de la discriminación y las justificaciones para ella, y también una cuestión sobre el tema probatorio. Aquí se ha dicho, y el profesor Paul ha señalado, que efectivamente este proyecto de ley busca mejorar algunos aspectos identificados como problemáticos. Y que yo voy a decir, que el profesor no lo ha dicho, pero que yo lo sostengo, en la interpretación y aplicación de esta ley, conocida lamentablemente como la ley Zamudio. Las leyes son una creación nuestra, humana. Son herramientas normativas que tienen por propósito alcanzar ciertos fines, y en este caso, sancionar y prevenir la discriminación.
aquello que ingresa en esta norma está precedido de un conjunto de discursos, valoraciones sociales y apreciaciones jurídicas, y también sobre los derechos e intereses que están en juego al momento de adoptar una regla. ¿Y por qué me doy, digamos, esta vuelta un tanto quizás larga para ustedes? Primero, porque esta fue una ley largamente debatida. Finalmente ingresa en el año 2005 por un mensaje presidencial bajo la presidencia de don Ricardo Lagos, pero fue altamente resistida, precisamente porque buscaba otorgar protección explícita a grupos de personas cuya orientación sexual o identidad de género quiebra con los parámetros heteronormativos. Entonces, no hay que olvidarse cuál ha sido, digamos, la historia de esta ley en Chile. Y esta ley fue producto de una movilización social de la sociedad civil, en la cual, afortunadamente, nosotros como Facultad de Derecho, en ese momento, antes incluso de convertirnos en centro y ser un programa de derechos humanos, estamos y colaboramos con la sociedad civil para poder obtener algún tipo de respuesta de carácter normativa. Y fue la especificación de motivos discriminatorios, lo que llamamos en la doctrina los criterios sospechosos, precisamente lo que hace es ayudar a identificar aquellos grupos de personas que por su adscripción o pertenencia han sido históricamente marginados o subordinados de un orden social y normativo. Nosotros tenemos muy claro, como lo ha dicho el profesor Hassan, por ejemplo, la homofobia, la lesbofobia, y cómo ciertas conductas son reprochadas, no simplemente porque algo no nos guste, porque sea idiosincrático, sino porque detrás de esto hay una idea de exclusión, menoscabo, limitación de ejercicio que está vinculado a los prejuicios y el estereotipo. Una cosa es ser parte o ser un fan de una banda de rock o de un... Aquí seguramente en el Senado hay gente que militará en el Colo-Colo, otros militarán en la U, otros en la Católica, por ejemplo. Pero muy distinto es que hacia la base de esas distinciones que nosotros hacemos hay y está la idea de menoscabar al otro, de subordinar al otro en su condición de sujeto, por la pertenencia a ciertos grupos de personas. Y son y han sido históricamente las minorías sexuales, las personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, las mujeres, en virtud de los prejuicios de género que han sido infravalorados y experimentan tratos humillantes o distinciones que menoscaban su dignidad como persona. El hecho de ser provinciano, efectivamente, muchas veces tiene aparejada una serie de tratos que pueden ser peyorativos, pero no al punto de colocar al sujeto en una condición de completa menoscabo en su dignidad. El derecho internacional de los derechos humanos tiene como pilar fundamental la igualdad y la no discriminación. Efectivamente, todo el catálogo de derechos en el derecho internacional ubica a todos los derechos en un plano, pero que a la luz y como primer enunciado de cada uno de los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado y que tiene la comunidad internacional, está la idea de la no discriminación. Y no existe realmente esta idea, no comparto la idea del profesor Paul, de referirnos simplemente a este umbral de tolerancia respecto de las conductas de privados. Precisamente porque aquellos países que han avanzado largamente para poder terminar y erradicar con ciertas formas de discriminación, lo hacen pensando en que esta es más gravosa precisamente cuando está normalizada dentro de las conductas sociales. Y eso se produce entre privados. El Estado y los agentes del Estado están bajo un sistema de escrutinio mucho más duro, producto de la forma en que interviene el derecho y que más aún los órganos internacionales lo hacen. Lo que hace una ley como la ley Zamudio es darle el deber del Estado de asegurar que no exista discriminación entre privados. Es el efecto de protección, un efecto horizontal, la protección de los derechos humanos. De eso es lo que estamos hablando aquí.
Y el punto es que el derecho antidiscriminatorio, como aquí nosotros lo conocemos, es simplemente busca encontrar remedios procesales para sancionar conductas arraigadas que vulneran esa dignidad. En nuestro caso, es un instrumento muy limitado, va a responder ante casos concretos, puntuales, y no necesariamente a la discriminación estructural que subyace estas conductas. Aquí uno puede decir que aquella persona que discrimina no lo hace simplemente porque es una persona mala, porque pareciera ser de estar detrás de esta idea de que si hay una persona de mucho esfuerzo que discrimina, bueno, no la podríamos sancionar. Aquí no es la búsqueda de buenos y malos, sino hacer y buscar cambios culturales que busquen asegurar una mejor convivencia y el respeto a todas las personas como iguales. Y yo creo que ese es un punto que nosotros tenemos que realmente responder. Aquí esta ley no va a responder a los grandes problemas estructurales. Ya lo han dicho el profesor Jason sobre los problemas que tiene, digamos, de una institucionalidad que está dispersa. Aquí está la subsecretaria Lorena Recabarren. Tenemos también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con competencias, por ejemplo, muy limitadas en materia de litigio, restringidas a aquellos actos constitutivos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fueran constitutivos de tortura. La subsecretaria que está aquí tiene a su cargo, digamos, promover ciertos tipos de políticas públicas y de la misma manera, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez o el propio Ministerio de la Mujer. Lo que quiero decir con esto es que aquí no hay una institucionalidad en su conjunto que vaya a hacerse cargo de cada una de las aristas que forman parte de un complejo, como es la discriminación en un país o la creación de acciones colectivas frente a la discriminación. Instrumento limitado y que tiene por objeto solo dar un cierto acceso, mejorar el acceso a la justicia. El derecho puede y hace distinciones. Y siempre hay preconcepciones que están a la base de cómo yo miro al otro o el otro me mira a mí. Eso es parte de la alteridad. El punto es cómo esa otra forma de mirarme a mí o que yo miro al otro menoscaba en su condición de igual. El problema que hoy día tenemos en Chile es que la forma tradicional que se ha entendido la discriminación, en especial por nuestros tribunales, es una mirada estrictamente formal. Es decir, en la medida que la conducta, la distinción, por ejemplo, se encuentra en un sustento formal, pareciera ser que los tribunales establecen que a partir de allí no hay ningún tipo de arbitrariedad, no existe ningún tipo de medida caprichosa. Yo creo que nuevamente, la historia del proceso de por qué estamos en este punto es importante recordarlo. Uno de los primeros casos por los cuales Chile alcanza afortunadamente una solución amistosa es en el caso de Mónica Caravantes Galleguillo, en que ella es discriminada, ella es expulsada del colegio por su condición de embarazo. Y aquí lo que hace la Corte de Apelaciones de La Serena, y posteriormente ratifica a la Corte Suprema, es que no hay una arbitrariedad en la medida en que la condición de embarazo, siendo soltera y estudiante, pudiera, digamos, no estar sancionada. La norma ya está y por lo tanto lo que hace la Corte no es entrar a preguntarse si en verdad esa conducta daña a aquella chica embarazada y bajo qué prejuicios, bajo qué estereotipos de género en este caso lo hace la Corte. Aquí lo que hay es una manera formal de mirar la existencia del derecho. Y fuimos capaces como sociedad de avanzar y decir que estaba prohibida la discriminación por condición de embarazo. No obstante, estoy segura que todavía, lamentablemente, en nuestro país, muchas chicas se les sigue, comillas, cancelando la matrícula, no expulsándola, no se les renueva la matrícula por su condición de embarazo. Entonces, el punto que aquí esta ley viene a tratar de resolver algunas cosas. ¿Por qué se dice que aquí hay un problema y que esto de alguna manera lo ayuda? Efectivamente, las normas
y la efectividad de las normas se miran a través de la materialización que hay en la aplicación y la interpretación de las mismas. Uno tiene que preguntarse, efectivamente, hay muchas razones por las cuales la gente no demanda. Y hay un problema que uno podría llamar de acceso a la justicia. A veces, la propia norma es la que dificulta la posibilidad de que las personas puedan ser reparadas en aquellos actos de los que han experimentado ciertas lesiones en sus derechos. Nosotros tenemos múltiples leyes en donde la cantidad de acciones judiciales son absolutamente mínimas. Y eso dice relación porque hay problemas estructurales en algunas de esas normas. Yo solamente quiero citar una, aquí está la senadora Adriana Muñoz, como es la ley de igualdad remuneracional de igual trabajo e igual valor para hombres y mujeres. La cantidad de fallos es mínima. La pregunta ¿es porque las mujeres no quieren reclamar? ¿O bien porque hay problemas estructurales con la norma que no permiten de verdad que haya una mayor posibilidad de acceso a la justicia? Lo mismo ocurrió con esta idea de la ley de acoso sexual, que se pensó que íbamos a tener miles y miles y miles de casos en contra de trabajadores, lo cual no se ha producido en la especie. La pregunta es, ¿por qué no se usan estos mecanismos? Y es ahí donde uno tiene que ir a mirar cuáles son sus formulaciones, ya sea en términos procedimentales, y los fenómenos que están detrás de algunos ciertos hechos que dan cuenta de las dificultades del litigio. Por lo tanto, sí es relevante mejorar aquello que es posible mejorar para poder permitir que haya posibilidad al menos de reparación en algunos de estos casos. Entonces, sobre el tema de la definición de discriminación, yo creo que aquí hay una cuestión básica. Chile, como nosotros pensamos y queremos siempre como inventar la rueda, tenemos una definición de discriminación e incorporamos una serie de condiciones o categorías sospechosas para hacer lo más comprensiva posible. Y empezamos a describir distintas situaciones. Sin embargo, a mí me parece que hubiera sido mucho más simple, y quizás esta es la oportunidad, de una formulación que simplemente se adopten aquellas definiciones que tenemos ya en tratados internacionales de derechos humanos y que Chile ha ratificado. Una de ellas, y que además, digamos, tal como ha dicho el abogado Jason, emplear esta idea de una alusión a ya sea una discriminación por un acto directo o por resultado, como dice la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué lo digo? Primero, porque vamos listando una serie de motivos sospechosos y cuando vamos viendo en este gran listado, por ejemplo, hablamos de la lactancia, del embarazo, del amamantamiento. Y a mí me parece que si vamos a hacer eso, mejor derechamente decir que vamos a prohibir la discriminación de género. Es decir, la discriminación de género va más allá y que es distinta a la discriminación por identidad de género, porque va a ir mucho más allá de estos casos que ustedes, que está en la ley ya descrita. No se va a agotar allí la discriminación de género por ninguno de esos tres fenómenos que ya se están establecidos. De la misma manera, uno debiera abrir, y volviendo a retomar el derecho internacional de los derechos humanos, es colocar, por ejemplo, como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, en que dice que son lista a modo ejemplar las categorías sospechosas y dice y cualquier otra condición social. Y yo creo que esto es relevante y esto también es un aprendizaje. Chile dio una larga pelea para que la condición de orientación sexual no fuera incluida como una categoría de discriminación bajo la Convención Americana, en el caso Atala contra Chile. Y me parece importante, en último caso, la otra o cualquier otra condición social será una cuestión probatoria de quien la lleve a juicio, que aquí hay elementos que hacen que la persona sea menoscabada por una condición que hoy día en realidad nosotros no la conocemos. Como aquí se ha dicho,
y esto es lo que a mí de alguna manera me preocupa, es que esta ley, nosotros ya lo hemos señalado anteriormente, que una de sus grandes debilidades es que a priori ha establecido que ante la colisión de ciertos derechos, la distinción o el trato no sea considerado como un trato discriminatorio. No es la ley la que tiene que establecer a priori si el trato es o no discriminatorio. Esa es una respuesta que debe dar un tribunal y se hace a partir de un test, en el caso concreto, mirando y evaluando el contexto. De otra manera, se vuelve una especie de carta blanca de que en virtud de ciertos derechos simplemente los vamos a suponer que la igualdad y la no discriminación no tiene lugar a dudas. A mí me parece que aquí hay un entendimiento equivocado en sentir de que no existe un derecho en el derecho internacional de los derechos humanos a la no discriminación y la igualdad. Es el pilar sobre el cual descansa el derecho internacional de los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación. Y yo voy a entender que en virtud del artículo 5º, inciso 2, esa norma está allí y va a permear a todo nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, cuando hay una situación en donde la igualdad, la discriminación está en juego en relación y colisión potencialmente con otros derechos, será una respuesta judicial la que tendrá que advertir si aquí hay en la especie una justificación o no para ese trato discriminatorio. Aquí, si uno va mirando, es posible, y aquí estamos hablando de verdad sobre esta idea del umbral de tolerancia respecto de los terceros, es que en virtud, por ejemplo, del 19 número 21, el desarrollo de una actividad económica, sin evaluar las razones, podemos perfectamente avalar formas de discriminación bastante sistemáticas. De la misma manera que lo puede ser el artículo 19, número 6, como la libertad de credo o conciencia, y los cuerpos intermedios, como ha sido en virtud de una decisión del Tribunal Constitucional en relación con la ley 21.030. Por lo tanto, aquí es importante no solo la formulación, creo yo, de la prohibición de discriminación por ciertos tipos de categorías sospechosas, sino que también la justificación que hoy día el inciso 3 permite, y me parece que este debe ser derogado. De no ser suprimido, creo yo que tiene que ser formulado de tal manera de permitir, digamos, de que el juez tenga claridad sobre la forma en que debe ser evaluada esta distinción, esta restricción, de tal manera que esté justificada como una medida imprescindible, que no haya medidas menos gravosas y que ella no sea en realidad el resultado de prejuicios y estereotipos. Por último, respecto de la carga probatoria, efectivamente, una ley como esta descansa sobre la idea de un estatuto civil, es decir, que recae sobre el demandante probar los hechos que invocan. El punto es que la naturaleza misma de la discriminación, particularmente, especialmente entre privados, entre particulares, es que muchas veces esta discriminación es mucho más sutil. Rara vez la persona discriminada tendrá un elemento de prueba directa de la experiencia sufrida. No van a haber muchas veces un testigo. La restricción, por ejemplo, de ingreso a un establecimiento comercial rara vez se indicará en un letrero que tenga a su base un motivo discriminatorio, no habrán documentos o una notificación al público en general. Por lo tanto, serán los justiciables los que tienen una carga altísima de poder enfrentar situaciones lesivas en contra de su en contra del acto sufrido. Si uno vuelve al primer caso que nosotros tuvimos en Chile, que es el del 20º Juzgado Civil Zapata contra Motel Marín, muestra que el éxito de dicho caso precisamente descansaba sobre la presencia de testigos, que estuvieron dispuestos a acompañar a estas
2 mujeres a quienes se les había privado la posibilidad de poder arrendar una habitación en ese motel. Entonces, la idea de incorporar un nuevo inciso al artículo 10 respecto a los indicios suficientes es valiosa, pues le permite a las personas afectadas contar con una herramienta procesal. Ojo, que ya está utilizada en el derecho chileno. Tenemos la tutela de protección de derechos fundamentales en materia laboral. Esto, yo creo que hay que dejarlo además muy claro, esto no reduce la carga probatoria. Lo que hace es, en algún momento, habiendo elementos suficientes, que se traslade la carga simplemente a aquel otro de razones suficientes de la racionalidad de su conducta o su decisión para restringir derechos. Entonces, no es que aquí simplemente se va a abrir una compuerta. Eso no ha sucedido, por ejemplo, incluso en la tutela de derechos fundamentales, y más aún, la tutela que se pensó como una herramienta para poder proteger los derechos durante las relaciones laborales vigentes, se ha usado fundamentalmente ex post, es decir, cuando ya no existe esa relación. Por último, para ir terminando, yo creo que es importante mencionar que en una de las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo de este año, ha señalado expresamente la importancia de los indicios. Y lo ha dicho que cuando un Estado tiene que investigar actos violentos, por ejemplo, como la tortura, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas para alcanzar la verdad y establecer si hay o no motivos discriminatorios a la base de esa violencia. Aquí, efectivamente, no estamos detrás de la idea de que aquí haya tortura, pero sí comportamientos de particulares que dañan la dignidad del otro. Y en este sentido, haciendo esta, digamos, extrapolación, en este punto, la Corte señala, y voy a leer, dice, esta obligación implica que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable, de acuerdo con las circunstancias, en áreas de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivadas por discriminación. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios pueden constituir en sí mismo una forma de discriminación, contraria a la prohibición establecida, dice, en el artículo 1.1 de la Convención. ¿Qué es lo que es interesante además? Porque la Corte en este caso da un paso más y dice que quienes investigan deben diseñar métodos para identificar los indicios de si la violencia sexual y tortura fue cometida con base a prejuicios hacia las orientaciones sexuales, en este caso, identidades o expresiones de género no normativas. Si aquí lo que estamos planteando es proteger a las personas de actos prejuiciosos, estereotipados, que dañan al otro, al menos lo que uno le puede decir es que habiendo esos indicios, entonces el juez tenga la obligación o la ley le imponga al otro tener que dar de explicaciones por las medidas que ha adoptado. Así, los indicios son herramientas procesales importantes para la indagación de actos lesivos, que sin ellos, fíjense, las investigaciones penales u otras se vuelven ejercicios meramente formales. En este sentido, el deber de debida diligencia que impone el derecho internacional de los derechos humanos establece con claridad que no basta con la existencia de una norma, es decir, una ley Zamudio o un remedio procesal, sino que ésta deba ser idónea y que la actuación de quienes investigan o juzgan no sea simplemente el cumplimiento de una cadena de actos rituales que no conducirán a mayores resultados. De allí la importancia, a mi juicio, de los indicios y que es correcta la incorporación de los indicios para acceder de mejor manera a potencialmente mejores resultados en acciones de discriminación. Si la prueba indiciaria hoy día
es además un elemento importante en juicios penales, donde estamos mirando la posibilidad de imponer las medidas más duras que el derecho tiene, que es la privación de libertad, no veo cómo en un caso de carácter civil, donde está involucrada la dignidad humana, nosotros no podamos incluir la prueba, de alguna manera, la prueba indiciaria, y que esta a su vez sea la forma en que tenga una cierta ventaja, comillas, procesal, porque eso no lo exime de tener que probar su caso para una persona que ha sido discriminada. Muchas gracias, senador, por esta invitación y hasta aquí quedo. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Lidia Casas, y bueno, a todos nuestros invitados por las presentaciones. Se ofrece la palabra, senadores, senadoras, a nuestros invitados, preguntas, comentarios. Presidente. Sí, presidenta, senadora Adriana Muñoz. Gracias, presidente. A mí me queda una duda terrible después de la intervención, magnífica intervención de la profesora Lidia Casas, porque siento que hay algo que permanentemente estamos interpelando, ¿no? En la elaboración de leyes o en la tramitación de proyectos de ley, en la estructura de las normas que ya ha señalado. Entonces, claro, vemos largos años de debate legislativo en área de género, la mujer, de desigualdad, como por ejemplo la brecha salarial, acoso sexual, que son normas que no han tenido ningún impacto, que son normas que están ahí sin ser un instrumento real para mejorar situaciones. Sobre todo acoso sexual, que nos ha tocado ver el acoso sexual en el ámbito laboral, donde es letra muerta prácticamente, y donde en definitiva las víctimas, las que son acosadas y hacen la denuncia, terminan siendo despedidas. Entonces ahí hay una alerta que la podemos, por cierto, mirar ahora que estamos estudiando y reformulando la ley de Zamudio en aquellos aspectos que pensamos que no ha tenido impacto, eficiencia, eficacia. Creo que ese concepto, presidente, por su intermedio, la profesora Casas, me ha dejado preocupada porque de qué manera vamos estructurando. Claro, puede ser con todos los indicios, ¿cierto? Con lo que uno percibe en la realidad, con la experiencia real concreta, porque hasta no tener la norma de acoso sexual, no sabíamos o no sospechábamos o no teníamos la experiencia empírica real de que era un boomerang, ¿no? Entonces, se puede buscar hacer una norma que busca justicia, que busca dignidad para las mujeres, etcétera, y al final termina siendo letra muerta, que en realidad lo único que uno recibe de todas partes son muchas funcionarias públicas, pongo el caso de las funcionarias públicas, que están en un drama entre que al final ya no quieren denunciar porque significa la pérdida del empleo. Entonces ahí hay algo que no estamos abordando bien desde la elaboración de las normas, y eso lo encuentro bien de fondo, presidente, por su intermedio a la profesora Casas, si hay algunos mecanismos, instrumentos sobre los cuales podemos trabajar en ir estructurando de otra forma las normas. Gracias, senadora. Una pregunta a la profesora Lidia Casas. ¿Qué le parece que la parte denunciante pueda solicitar en la audiencia una indemnización de los perjuicios causados por la acción u omisión discriminatoria? Y también si le parecería bien que el juez pueda, además de estimar y valorar la prueba, teniendo en cuenta la buena o mala fe de los litigantes. Hay normas nuevas que hoy definen el principio de buena fe procesal que permitirían utilizar esta nueva herramienta para valorar la prueba. Esas serían dos preguntas para la profesora Lidia Casas. No sé si hay más preguntas, comentarios. También pueden ser a los demás invitados o invitadas. Sí, primero las preguntas, no sé si hay más de los senadores, sino su secretaria,
y luego a la secretaria Lorena Recabar. Perdón, presidente, pensé que estaba preguntando en general. No, sí, es que habríamos primero, si es que habían palabras, comentarios, preguntas de los senadores, pero podemos incorporar las suyas también. Dejo el espacio a los senadores, no hay problema. Sí, que nadie más ha solicitado, así que avanzamos nomás. Adelante. Está bien. Gracias, presidente. Bueno, saludo a todas las senadoras y a los senadores de la Comisión de Derechos Humanos y agradezco muchísimo la presentación que han hecho la profesora Lidia Casas, el profesor Álvaro Paul y tanto Marcelo y Saxon como Daniel Jasón de la comunidad judía. En particular, de hecho, quisiera preguntar, y tal vez es porque lo tocó en su presentación Daniel Jasón, pero también en alguna parte tiene una lógica similar con lo que planteó la profesora Casas respecto de, y que lo tocamos en la sesión anterior también, respecto de cómo este principio de igualdad y no discriminación, que es la base, ¿verdad?, del derecho internacional de los derechos humanos, se concreta, se materializa en la norma, si es una norma tipo paraguas o se materializa en cada uno de las normativas por ser un principio de derecho internacional de derechos humanos y además un principio constitucional. Y en ese sentido, Daniel Jasón hablaba de un plan, ¿no? Yo me imagino como de un plan de igualdad y no discriminación. Y por supuesto que hago eco del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuya coordinación tiene esta subsecretaría, que su primera versión fue el 2017, y que el próximo año finaliza, donde el principio de igualdad y no discriminación está incorporado por mandato legal, pero no en un capítulo en particular, sino que en cada uno de los 15 capítulos del plan, que básicamente está centrado en grupos de especial protección. Entonces, nuevamente, hacer esa pregunta a nuestros invitados respecto de cómo, si en ese sentido el plan, ustedes creen que debiera mantener esta transversalidad, ¿verdad?, en relación a distintos grupos de especial protección, que básicamente son los que determinan los capítulos, como señalaba, o si se requeriría, ¿verdad?, planteando incluso la posibilidad de una institucionalidad, como muchas veces ha surgido en estas discusiones, que esta institucionalidad, sea cual fuera, una que ya existe u otra nueva, tuviera un plan de igualdad y no discriminación distinto, ¿sí? Y en segundo lugar, a propósito de lo que decía la profesora Lidia Casas, que también ha sido parte de distintos pronunciamientos por todas las personas que han venido a exponer a esta comisión en estas, no sé, 10 sesiones que llevamos, no sé, tal vez un poco más, presidente. La profesora Casas decía, no nos pongamos, o no sé si exactamente, pero no inventemos la rueda, ¿no?, en el sentido de utilizar las definiciones que tienen los instrumentos internacionales, lo decía en particular respecto de la discriminación directa e indirecta, pero también ahí preguntar sobre el hecho de, porque se ha suscitado la discusión o el cuestionamiento respecto de si cambiar el vocablo y por el de o, claro, hoy día la ley dice y, cambiarlo por o, por lo tanto generar esta autonomía de la discriminación sin la necesidad de afectar derechos. Y la norma internacional de los tratados, la Convención Interamericana y en general todas otras que se refieren a la no discriminación, no la hace autónoma de manera estricta, sino que en relación a la afectación de derechos. Ese es mi comentario, y si tal vez la profesora o el profesor Paul también o Daniel Jasón quisieran referirse a eso, encantado. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Parece que no hay más preguntas, comentarios de los senadores, senadoras o del Ejecutivo, ya lo hizo la subsecretaria. Entonces, ahora la idea es, en el mismo orden, representante de la comunidad judía en primer lugar, después el profesor Álvaro Paul y después la profesora Lidia Casas para responder. Pueden responder tanto las preguntas o bien abrir otras nuevas, en el fondo, entre los invitados también. Puede ser interesante el debate y el intercambio de miradas. Eso. Marcelo, o Daniel, o ambos, no sé quién habla por representante de la comunidad judía.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. La pregunta que hace la subsecretaria me parece del todo atingente. Es una muy buena pregunta y también tiene mucho que ver con que sin perjuicio de que se reconoció en mi presentación, por ejemplo, de que sí han habido avances, o sea, queremos ser conscientes queremos manifestar de que hay avances, también, en esa misma línea, decir que no son suficientes en aras de establecer una protección completa y lograr la finalidad que esta ley contempla. A modo de ejemplo, y que la profesora Lidia Casas lo va a reconocer muy bien, por ejemplo, en el Poder Judicial, en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, por ejemplo, partimos en su momento, cuando yo trabajaba ahí, se partió con distintas iniciativas para mejorar el acceso a la justicia. Y de ahí nacieron, por ejemplo, iniciativas que al final terminaron en la creación, por ejemplo, de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. ¿Okay? Eso es un ejemplo, y que probablemente no todas las personas, que ojalá lo supieran, pero no todas las personas saben que existe esta Secretaría de Género, en la cual trabaja una ministra, y que ha funcionado muy bien, etcétera, etcétera. Pues bien, a diferencia del poder ejecutivo, que va cambiando por los periodos que, como tenemos establecidos, son más o menos cortos, no se puede establecer un lineamiento. A diferencia, y el ejemplo que estoy tratando de proponer es cómo el Poder Judicial, por ejemplo, se planteó una cuestión que quería cambiar, otra vez, por ejemplo, el lenguaje claro y sencillo, pero una cosa que quería cambiar es acceso a la justicia, o otra cosa es respeto a género y no discriminación, y se terminó creando una Secretaría de Género. Pues bien, esa Secretaría de Género, y solamente es un ejemplo, ha hecho un análisis estadístico y ha recabado, ya ha apoyado a los ministros y a los distintos niveles del Poder Judicial en sus distintos fallos y distintas iniciativas. Y eso es lo que estoy tratando de ejemplificar y que hace sentido si es que logramos una institucionalidad que logre ser independiente del gobierno de turno, que sin perjuicio de eso pueda apoyar y coordinar, porque bien le corresponde al Ejecutivo coordinar estas medidas de políticas públicas, y bien se ha hecho, y eso es parte de lo que quiero reiterar en mis palabras, pero esa es la razón de una institucionalidad, que se tome esto en serio como algo más a largo plazo, y algo que afecte profundamente al Estado y a la sociedad en que queremos vivir, que no haya discriminación alguna, que no haya discriminación contra nadie, ni contra grupos migrantes, ni de género, ni de discriminación, etcétera, etcétera. Y otro comentario que me gustaría hacer es, respecto a la intervención del profesor Paul, muy buena, pero hay un sentido de, bueno, esta multa adicional, que a juicio del profesor le parece bien, pero hay que ser cuidadoso con esto, porque estamos hablando de un grupo vulnerable que quizás no tuvo las herramientas suficientes para poder probar absolutamente todo lo que se estaba tratando de probar, no por una actitud dolosa de interponer una denuncia, que en sede penal el equivalente sería denuncia calumniosa, pero no hay tal cosa, hay la ausencia de pruebas, pero no hay una intención de entablar una denuncia solamente por eso, por el mero hecho. Entonces, creo que a eso responde la intención de sacar una multa sin perjuicio de que nuestro sistema, vuelvo a decir, sí contempla las costas. Y eso es lo que trato de decir con ese punto. En lo demás, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Profesor Paul, sí, Álvaro Paul. Muchas gracias, señor presidente. Sí, interesantes las preguntas. Solamente quiero referirme a un par de cosas que me quedaron a la cabeza de las cosas que preguntaron. Uno, en relación con la definición de la discriminación, si convendría que fuese una discriminación que afecte o busque perturbar el ejercicio de algún derecho. Yo ahí recomendaría que fuese una discriminación que tenga por finalidad, como está hoy en día, vulnerar algún derecho. ¿Por qué? Hay distintos motivos.
por lo que decía yo, de que si no se pueden estar afectando discriminaciones o diferenciaciones que podrían ser legítimas. Otro motivo es que, por ejemplo, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia define la discriminación como algo relacionado con el tratar de menoscabar a la otra persona en el ejercicio de sus derechos. Yo solamente quiero hacer la salvedad de que nombro esa convención solamente en relación con este punto, porque en realidad esa convención es una convención que técnicamente es muy deficiente y eso es la única razón que puede justificar que solamente 2 estados hayan ratificado esta convención, que tiene un título muy vendedor, por decirlo de algún modo, pero en materia de la definición me parece que es adecuada. Por otro lado, también es interesante notar que, por ejemplo, en el sistema europeo de derechos humanos, también se exige que la discriminación sea algo que esté relacionado con el ejercicio de algún derecho. La discriminación por sí misma no se puede considerar como una violación de la Convención ni del protocolo que se refiere a la no discriminación. Por otro lado, salió en alguna presentación o algún comentario que la idea es que no haya discriminación alguna. También salió la idea de lo que ocurrió con la ley que busca impedir la discriminación entre hombres y mujeres en materia laboral. Bueno, justamente una de las cosas que yo quiero hacer presente es que la ley no lo puede todo, ¿ah? Y yo creo que todo el mundo, cuando se enfrenta con la posibilidad de redactar una norma, cosa que ustedes ya deben tener más que claro, tiene que darse cuenta de que no va a haber ley perfecta. Y por lo tanto, hay que partir de la base de que va a haber que tolerar ciertas deficiencias, porque si se trata de hacerlo perfecto, puede ocurrir que al tratar de hacer algo perfecto se termine haciendo o algo que no tiene efecto o que termine siendo un remedio peor que la enfermedad. Bueno, también sería interesante hablar de esta idea de que el principio de la igualdad y no discriminación sea algo que fundamente todo el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos y cuál es el valor de ello. Pero yo creo que esa sería una discusión para algún otro momento, porque es bastante más profunda. De partida, ¿qué es la igualdad? Existen distintos tipos de igualdades, y eso es algo que es sabido, ¿ah? Por ejemplo, ¿es esta idea del principio de igualdad y no discriminación algo que sea contrario, por ejemplo, a la acción afirmativa, al establecimiento de cuotas? Bueno, ese es un debate que es bastante más detallado, entonces prefiero no referirme al tema de que la igualdad y no discriminación sea el principio básico del derecho internacional de los derechos humanos y cuáles serían las implicancias de ese principio, pero es un tema bastante interesante que es bueno que se vaya conversando. Así que eso, nuevamente muchas gracias por la posibilidad de presentar. Muchas gracias, profesor. Y por último, le ofrecemos la palabra a la profesora Lidia Casas. Le voy a pedir a la subsecretaria, señora Lorena Recabarren, si me pudiera nuevamente repetir la pregunta. Como estamos en teletrabajo y estamos en el hogar, mi hijo, el adolescente, interrumpió, subsecretaria, mientras usted hablaba. Voy a tratar de hacerlo. Perdón, pero no hay forma. Está bien. Sí, a ver, básicamente cuando me refería a su intervención, que también era a propósito de algo que contestó Daniel Jason, respecto de cómo, son 2 preguntas. Uno, y que se ha discutido en las sesiones anteriores, es si el principio de igualdad y no discriminación, que está en la base y en el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos, lo entendemos
¿verdad? Como incorporado transversalmente en las distintas normativas, en los distintos cuerpos normativos, y en particular, como Daniel Jason había hablado del Plan Nacional de un plan, en realidad habló como de igualdad y no discriminación, yo pensé en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y lo puse como ejemplo de que la definición que se tomó en su minuto el año 2017, definición que en particular comparto, por la entonces administración, fue que el mandato legal de incorporar el principio de igualdad y no discriminación en el plan se hiciera de manera transversal, en todos los capítulos del plan, y no tener un solo capítulo de igualdad y no discriminación. Entonces, en ese sentido, como pedirle una reflexión sobre eso. Y en segundo lugar, que esto tenía más que ver con algo que usted dijo, cuando comentó que para qué vamos a inventar la rueda, si estaban las definiciones, y creo que esa parte sí la alcanzó a oír, ¿verdad? Entonces, si en esa respecto de eso, la definición que más transversalidad tiene, ¿verdad?, en los tratados internacionales y en las convenciones, es aquella que vincula el concepto de no discriminación con la afectación de derechos. Y aquí también se ha debatido en sesiones anteriores la posibilidad y de hecho es el proyecto de ley así lo establece, cuando cambia el vocablo o por i, el i por o, el generar un estatuto de no discriminación autónomo sin que tuviera que buscarse, ¿verdad?, ese resultado que sería la afectación, amenaza, vulneración de derechos. Eso era. Bueno, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales es considerar que efectivamente cuando hay discriminación es que hay un resultado dañoso. Hay la afectación a un derecho. O sea, la persona que ha concurrido a un tribunal es porque su condición de igualdad de oportunidades frente a un empleo, frente a la posibilidad de acceder a algún servicio, frente a la posibilidad de poder participar de alguna actividad, ha sido restringida. Es decir, la idea, digamos, abstracta de una discriminación, la discriminación siempre es contextualizada. No es, porque para eso entonces podemos decir, particularmente cuando uno está pensando en política o en leyes, unos controles abstractos. Y en este caso en particular, uno está mirando el resultado concreto. No obstante, y aquí yo creo que engarzo con la idea de Daniel, es que la medida en que hayan planes preventivos, planes nacionales, busca esta idea de sin que haya afectación de derechos, porque coloca y se ubica desde la prevención y no desde la reacción. Entonces yo voy a pensar una ley como esta, una ley reactiva frente a un hecho específico y que tiene que ser sopesado entre esos puntos en particular. Y por eso yo planteé, digamos, que tiene que haber un resultado dañoso. Puede que la persona, insisto, cuando empezamos a pensar que es una mala persona, uno tiene que pensar de que a veces hay mucha ignorancia detrás. Pueden ser personas con buenas intenciones, pero que finalmente sus acciones resultan lesivas. Y que el punto allí más relevante es cómo mirar las acciones que hacen estos terceros. Sobre la indemnización, señor presidente, me parece que es importante, ya que estamos en sede civil, en que la persona sí puedan solicitar una medida indemnizatoria, distinto a la multa que pueda ser entregada, digamos, o condenada la parte condenada en este caso. Y sobre la idea de el uso malicioso, yo estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que las costas funcionan como un castigo frente al uso abusivo de la acción. Y por lo tanto no tendría un sentido mayor. Normas como esta han estado también, quiero señalarlo, y vuelvo a lo que dijo la senadora Muñoz. De hecho, la idea del uso abusivo de la acción o de la denuncia está en la ley de acoso sexual en el trabajo, en la 20.005.
ahí no ha habido nunca la necesidad de siquiera utilizar esa disposición para castigar a alguien que infundadamente haya denunciado. Entonces, me parece que ahí hay como este miedo a la justiciabilidad. Y el miedo a la justiciabilidad hace que todo esto se vuelva, que tenga un sentido de desincentivo, y un desincentivo perverso. Y lo quiero unir, no hay ley perfecta, Álvaro, estamos absolutamente de acuerdo, porque la ley es creación humana. Y los humanos, por definición, somos personas que estamos llenos de defectos. Así que, ¿por qué nuestras obras no iban a ser imperfectas? El punto allí es qué elementos de esta creación humana nosotros hacemos que sea mejor o peor. Es todo lo que uno tiene que decir. Y en este sentido, por ejemplo, la existencia de una disposición en el Código del Trabajo, y lo llevo ahí porque ahí hay una norma específica sobre el desincentivo, es que muchas mujeres tienen miedo de que si no logran establecer, no cuentan con los testigos necesarios, bueno, pueden ser ellas posteriormente demandadas. Entonces se vuelve en un desincentivo para poder acceder a la justicia. Entonces, y por eso yo concuerdo con Daniel, para eso están las costas. Y es el juez o la jueza la de que termina en el caso concreto si es que aquí hay un uso abusivo o no de la acción. Yo no sé si creo haber respondido, creo yo, a todas las preguntas. Y respecto para efectos de la discriminación, la Convención Americana establece como una infracción independiente la discriminación por sí sola, para que también lo tengamos dentro de nuestros parámetros. Álvaro, ¿quiere decir algo? Bien, muchas gracias, profesora. Sí, Álvaro, quisiera decir algo, profesor. Ahí. Sí, no, yo solamente quiero decir que también hay que ver bien qué es lo que dice la Convención, porque lo que dice el artículo 1 y lo que dice el artículo 24 son cosas que han sido interpretadas de algún modo por la Corte Interamericana, y no necesariamente quizá el objetivo inicial de la Convención era establecer una violación autónoma, pero eso es otra discusión. Gracias, perdón, y eso, pero también es interesante esa discusión, perdón por intervenir. No, muy bien, gracias, profesor. Bien, parece que no hay más preguntas, comentarios. Yo lo que les quiero proponer es que ya la próxima sesión quedan, me parece que 2 o 3 invitados solamente, que por distintos motivos se han excusado en invitaciones anteriores, no han podido participar. Y mi idea es poner al final de la sesión y también invitar al ministro, nuevo ministro secretario general de Gobierno, que se pronuncie sobre el proyecto de ley, o al subsecretario, como lo estime el Ejecutivo, además de, obviamente, la presencia permanente de la subsecretaria Lorena Recabarren. El ministro, que venga el ministro Juan Ignacio. Sí, lo vamos a invitar, pero por eso que ellos vean que a veces viene el ministro, envía al subsecretario, como lo estime, como tiene la mesa de trabajo que venía convocando Paula Molina. Entiendo, no sé si ese proceso sigue en pie o no, pero lo importante es que podamos poner en votación en general la idea de legislar y ahí abramos un periodo de indicaciones de 1 semana aproximadamente. Ya se han venido trabajando, los asesores han venido sistematizando todas las presentaciones que han hecho las distintas organizaciones, académicos en este periodo de audiencia que ha sido bien en profundidad, para ya después entrar al trámite en particular. Eso. No sé si hay algo más. ¿Alguien pide la palabra antes de finalizar? ¿No? Bien, estaríamos entonces cerrando la sesión. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados por haberse cumplido el objeto